Tristemente, los casos de personas con ansiedad van en aumento, no han disminuido durante esta temporada de cambios que hemos vivido en todo el mundo por la pandemia. Sigo encontrándome con gente ansiosa, con personas que me dicen, es que traigo una ansiedad en la mañana, es que en la noche me empieza una ansiedad y batallo para dormir. Carlos Augusto, el médico de las emociones, viene nuevamente a Por el Placer de Vivir a compartirnos este importante tema con 3 recomendaciones muy claras, muy precisas, que te van a ayudar muchísimo a ponerle un alto o cómo ganarle a la ansiedad, como él le dice. Bienvenido, Carlos, qué gusto verte. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, la ansiedad es normal. Hay ansiedad funcional, que esa la tenemos todos y es el día a día. Pero también tenemos la ansiedad disfuncional, que esa es la que muchas veces necesitamos tratar. Una de las primeras cosas que tienes que ver es qué tanto estás aceptando las sensaciones de la ansiedad. Es decir, entre más luchas con ella y te dices, ¿por qué me pasa esto? No debería sentirme así, me va a pasar algo malo. Entre más luchas, más la ansiedad se dispara. Es un círculo vicioso. Entonces, una de las cosas que más trabajamos es eso, en la aceptación de la ansiedad. O sea, tengo que decir, acepto y ponerle nombre. Exacto. Acepto que siento ansiedad. Así es, y que es una sensación no agradable, pero es solo una sensación, ¿sí? Por eso el segundo paso es también... Antes de pasar al segundo, ¿qué tan cierto es lo que yo he dicho en conferencia? Que cuando le pones nombre a la emoción le quitas poder. Sí, así es. Le pones nombre, la identificas, ya no es nada más esa sensación, sino ya le pones, como dicen, nombre y apellido a esto. Y ya con eso empezamos a combatir o a tener las herramientas para poder contrarrestar esa sensación tan desagradable. ¿Cuál es la segunda recomendación de 3? La segunda, tienes que poner atención en tus pensamientos. Es decir, la ansiedad obviamente son pensamientos catastróficos donde te pueden decir algo malo le va a pasar a un familiar o me va a dar un infarto por esto que estoy sintiendo. Entonces se vuelven pensamientos automáticos. Todo el día a lo mejor lo estás dando vueltas, pero como se vuelve tan rápido esto y tan profundo, no te das cuenta que lo estás pensando. Entonces parte de lo que trabajamos cuando vemos ansiedad es date cuenta de lo que te estás diciendo, date cuenta también qué tan factible es lo que estás diciendo. Muchas veces puedes decir, es que me va a dar un infarto. Pues, ¿cuál es la posibilidad de que tenga un infarto por ansiedad? ¿Sí? Es algo que no es correlacionado como tal. Entonces, sí es importante darte cuenta que la ansiedad te pone en un futuro muy negativo, pero la gran mayoría de las veces que has pensado que algo malo va a pasar, no sucede. Y si sucede, no sucede como piensas. O sea, frenemos a la loca de la casa. Exacto. Que es la mente. Sí. Porque la ansiedad nos lleva a pensar y pensar y pensar las cosas. Y a veces las pensamos de más. Sí. Y el 80% de lo que nos preocupa no va a pasar. Exacto, sí. Entonces también entra en la aceptación de los pensamientos. Bueno, son pensamientos molestos, pero son pensamientos. Ahí Tampoco están. Quieras repelerlos. O sea, déjalos. Entre más luchas con la ansiedad con pensamientos y sensaciones, más se genera. ¿Sí? Tercera recomendación. Bueno, por último, trabaja en tu bienestar físico. Es decir, haz respiraciones, ten actividades que te relajen. Conozco personas que son muy exitosas, pero que están todo el día con estrés, todo el día en el trabajo y cuando les preguntas, ¿qué haces para ti? No, pues me pongo a trabajar más, ¿sí? O estoy más en contacto con lo que me pone ansiedad. Entonces, tienes que analizarte y decir, a ver, ¿qué cosas hago también para yo relajarme? ¿Qué cosas hago para estar conmigo en paz unos minutos? ¿Sí? Las respiraciones son cosas que ayudan y que nos tranquilizan. Es una forma de hacer que nuestro cuerpo sí o sí disminuya en cuanto a ansiedad. Ahí está. Ejercicio físico, meditación, yoga, introspección, oración profunda, mindfulness. La oración ayuda. Sí, también, sí. Una de las cosas, hablando de oración, por ejemplo, las personas también que meditan, y se ha visto que incluso llegan a desearle el bien a gente que les cae bien, a gente que desconoce, pero también a gente que les ha hecho daño. Llegan a tener niveles de paz muy altos. Que está bien difícil, porque hay gente que dice, yo desearle el bien a este infeliz que tanto daño me hizo. Pues está bien difícil. Sin embargo, es una técnica que está comprobada, que cuando logras liberarte y decir que te juzgue la justicia divina, que es lo... Vámonos. Sí, porque la otra opción que tienes es estar y porque me hace esto y porque me hizo eso, y pues quien realmente va a estar luchando con ese pensamiento eres tú, la otra persona ni en cuenta. Claro.
Él es Carlos Augusto, médico de las emociones, y lo encuentras en Facebook e Instagram como Doc Carlos MX. Doc. Así es. No DR. Doc Carlos MX. Te agradezco mucho que hayas venido a compartir estas 3 estrategias, digo, tan breves, tan simples, pero tan profundas a la vez. Claro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario.